¿Qué tal? Te damos la bienvenida al espacio de Palomino Flores Seguros y Fianzas Contigo. Es un gusto contar con la presencia de Jorge Palomino, quien tiene amplia experiencia en el tema y nos platicará en esta ocasión aspectos muy interesantes sobre los seguros de gastos médicos mayores que todos debemos conocer. Jorge, bienvenido. Gracias, Elsa. Es un gusto estar aquí contigo y poder tener esta pequeña charla. Jorge, fíjate que cuando uno compra un seguro de gastos médicos, en este caso lo que estamos platicando de gastos médicos mayores, a veces uno no entiende las pólizas, o sea, no sabe uno de qué está hablando, lo lees. ¿Cuáles son los conceptos que uno tiene que saber, los conceptos básicos para tomar una decisión de comprar un seguro de gastos médicos mayores? Gracias, Elsa. Mira, fíjate que nosotros creemos que una de las cosas más importantes que tenemos que saber a la hora de tomar una decisión o una buena decisión en la adquisición de un seguro de gastos médicos, hay 5 cosas o 5 conceptos que son los más importantes. Uno es el deducible. Muchas veces no entendemos qué significa el deducible, para qué sirve. Finalmente el deducible es pues, la aportación que nosotros vamos a hacer a la hora de tener un evento, una enfermedad o un accidente, y es la parte que nosotros cubrimos primero y luego ya después de que se pasa ese deducible, la aseguradora entra y hace el pago de lo que sigue. O sea, ¿no? es lo que paga el cliente. Exactamente. Es como cuando una póliza de autos, donde tú tienes un deducible de un porcentaje que si te llegan a robar el carro, pues tú tienes que pagar esa parte y luego ya la compañía te paga la diferencia. Funciona muy similar así en la póliza de gastos médicos mayores también. Ahora, otro concepto es la suma asegurada, que es el monto por el cual tú estás contratando la cobertura de tu póliza, ¿no? Que hay diferentes montos, ¿no? Luego viene también el tema del círculo médico o el nivel hospitalario. El círculo médico son los honorarios o los diferentes honorarios que están para pagarle a los médicos o a los doctores, y el nivel hospitalario pues está diferenciado a qué tipo de hospitales tengo acceso. Entonces yo puedo contratar diferentes niveles de hospitales y eso mueve el costo de la póliza, ¿no? Cuando me llaman la atención los conceptos que me dijiste, porque cuando uno busca la atención de un médico, pues digo, vas con especialistas y el médico te dice, mira, es que puedes estar en este seguro, ahorita que me hablabas del círculo, ¿no? Perdón, en este hospital. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Es con el médico? No. Tú a la hora de contratar un seguro de gastos médicos es con tu asesor el que te va a decir, oye, ¿qué nivel hospitalario quieres? O sea, tú puedes accesar a un nivel, vamos a poniéndolo del 1 al 4. Okay. Ah, pues yo quiero el nivel 4 o el nivel 1 o nomás me alcanza para el nivel 2. Eso está catalogado en diferentes, obviamente va desde el más caro hasta el más económico, ¿no? Entonces, obviamente a la hora de utilizar tu póliza, pues te van a decir, oye, tu nivel de honorarios de los doctores es este nivel, y ahí hay una serie de doctores que están dentro de la red que son los que te pueden atender. Pero si tú te quieres atender con otro nivel, puedes hacerlo, pagas una diferencia y listo. Entonces, uno va a buscar a su agente de seguros y él te va a ayudar para tomar la decisión, ¿no? Así es. Cuando tengas una situación, en este caso de gastos médicos mayores. Jorge, ¿qué cubre un seguro de gastos médicos? Fíjate que me acabas de hacer una pregunta que es bien importante y vale mucho la pena que estemos muy conscientes de qué sí nos cubre, ¿no? Obviamente nos va a cubrir todo lo médicamente necesario para recuperar la salud de nuestros clientes derivado de una enfermedad o de un accidente. Cubre también todo el tema del hospital, las clínicas, sanatorios que están dentro de tu plan, y todo el tema también de análisis de laboratorios, rayos X, cualquier estudio que tengas que hacerte para lograr recuperar tu salud, ¿no? También hoy todo el tema de los medicamentos que se tienen que utilizar dentro y fuera del hospital es parte de lo que te cubre la póliza de gastos médicos. Y también cubre, si fuera necesario, una ambulancia para que tu traslado, ¿no? Ahora sí que todo esto depende del plan en el que hayas contratado. Hay diferentes niveles puede ser una ambulancia aérea, puede ser una ambulancia terrestre, dependiendo, ¿no? Yo tengo una duda, ¿el proceso es el mismo? O sea, si yo tengo una enfermedad que se vuelve crónica y que me tienen que hacer a lo mejor atender en el hospital, ¿no? Una operación, así es un accidente. O sea, el procedimiento para que te cubra
los gastos médicos es el mismo. En referencia a un accidente. El proceso, ajá, la diferencia es que si yo tengo una enfermedad que a lo mejor digo, bueno, te van a operar de aquí a 3 meses, así tengo un accidente, un evento obvio, inesperado, Claro. el proceso es el mismo para que me cubra, es el mismo, busco a mi agente. No, mira, yo creo que es bien importante que nosotros tomemos decisiones de contratar una póliza para que en el futuro, si nos llega a pasar una enfermedad o un accidente, nos cubra. Me ha pasado mucho que llegan, oiga, es que yo ya tengo cierta enfermedad, híjole, ya no te vamos a cubrir esa enfermedad, Okay. ¿no? Entonces le llaman, es la parte de lo que no cubre la póliza. ¿Qué no cubre? No cubre enfermedades preexistentes. Entonces es bien importante, ahorita con la pandemia que hemos vivido, que ha sido todo un suceso, pues el tema de la póliza de gastos médicos se incrementó muchísimo. O sea, la gente empezó a tener mucho acercamiento, se floreció el sentimiento de quiero obtener una póliza, y para muchas personas sí se pudo, pero para otras no se pudo. ¿Por qué? Porque ya venían con ciertas enfermedades o ciertos padecimientos, y que al final eso no te lo va a cubrir la póliza. Entonces es bien importante contratarla, ahora sí que con salud, cuando estamos sanos, porque al final es para proteger nuestro patrimonio, ¿no? Yo creo que la póliza de gastos médicos mayores, aparte de que su objetivo principal, pues sí es la cobertura de salud ante un accidente o una enfermedad, sin duda es una póliza para blindar nuestro patrimonio. De todo lo mucho, lo poco que hemos ido construyendo a lo largo de los años, pues sin ese tipo de coberturas se nos puede ir todo nuestro patrimonio, ¿no? Entonces sí creo yo que es bien importante que las personas tomen decisiones, que se sienten, que vean qué sí les puede cubrir, hasta qué nivel pueden pagar en cuestiones de, pues obviamente tiene un costo. Y para eso existen todos esos conceptos que platicamos, que es lo que nos ayuda a definir el costo de una póliza de gastos médicos, ¿no? Y ahí me viene otra pregunta. ¿A qué edad aconsejas comprar un seguro de gastos médicos? Pues ahora sí que a la edad que se pueda. Creo yo que, bueno, al final como familias, nosotros como, al menos yo como papá, pues a mí me interesa que estar protegido mi esposa, mis hijos, mis familiares más cercanos. Obviamente aconsejo que la mayoría, entre más joven y con mayor salud y con una salud pues buena, lo compren, pues obviamente es más barato, ¿no? Y tener en cuenta que la póliza de gastos médicos, pues también tenemos que cubrir ciertos periodos, ¿no? Ciertos periodos de espera, que son tiempos en los que si tiene que suceder con una póliza vigente para que nos cubra ciertas enfermedades. Ahorita lo vamos a ver eso también. ¿Qué es lo que no cubre? Ok. Ahorita hablábamos de padecimientos preexistentes. Cualquier enfermedad que tú ya tengas antes de contratar la póliza, no te la cubre. También no cubre todo el tema de tratamientos que no tengan un diagnóstico médico. O sea, hay veces que hay personas que lamentablemente caen en una enfermedad donde no logran dar un diagnóstico, pues no hay nada que cubrir, porque no pueden diagnosticar qué es lo que tiene, ¿no? Hay otro tema que son tratamientos no indispensables como cirugías de nariz, la parte estética. Digo, que vengan el origen de un tema estético, pues no lo cubre, porque no es una enfermedad, ¿no? También es bien importante hablar de cuando tú te embarazas como mujer, el embarazo no es una enfermedad. Ahora sí que es un acontecimiento. Hay un tema que se llama ayuda de maternidad, que la incluyen las pólizas de gastos médicos mayores, y que lo que hacen es, pues te dan una ayuda para que tú tengas a tu bebé, ¿no? Viene dentro de la póliza y dependiendo del tipo de póliza, pues es el monto que te va a dar la aseguradora para cubrir y para que tú te puedas atender tu embarazo. Pero sin duda el embarazo pues no es una enfermedad, ¿no? Hay otro tema también. Todo lo que tú te provoques intencionalmente no te cubre la póliza de gastos médicos, ¿no? Y temas de tratamientos dentales alveolares no los cubre. El aborto en cualquiera de las causas que sea tampoco la cubre. Obviamente ahorita hablábamos los gastos del asegurado, deducible, coaseguro, y si un doctor te cobra más de lo que de tu nivel de honorarios, pues tú lo tienes que pagar la diferencia. Esas son las cosas así a grandes rasgos que no te cubre una póliza de gastos médicos. Jorge, si yo compro una póliza de seguro y mañana tengo un evento, ¿me cubre?
Mira, sí te cubre dependiendo de la enfermedad. En el tema de los, voy a separar dos cosas. Vamos a hablar, ahorita decías tú de un accidente. Cuando tienes un accidente, en ese momento la póliza cubre. No tienes ningún problema, es algún acontecimiento inesperado que no está planeado. Todas las pólizas de gastos médicos desde el momento de su contratación y su vigencia te cubre ante un accidente. Pero hay ciertos periodos de espera para algunas enfermedades que van desde los 30 días hasta los 4 años. Entonces es bien importante tener claro qué enfermedades no me cubre desde el primer día, ¿no? Ahora sí que tenemos que tener claro que hay periodos de 30 días, de 6 meses, de 10 meses, hasta de 4 años. Entonces, por ejemplo, ¿qué sí me cubre de inmediato? Ahorita lo platicamos, un accidente y todos los temas de cáncer, de infartos, todo eso sí lo cubre. Hay unos cánceres que no, ahorita los vamos a platicar. A los 30 días te cubre cualquier enfermedad que está amparada y obviamente hay unas condiciones generales de la póliza donde te dice casi todas las enfermedades más comunes. Después de los 6 meses te cubre lo que es leucemia, trasplante de riñón, hígado, corazón y células madres. A los 10 meses, que eso es bien importante y eso es una de las dudas más comunes, cuando contratan la póliza para efectos del embarazo, tiene que tener la vigencia de 10 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente lo único que tenemos que tener claro es que no puedes contratar una póliza y esperar una ayuda de maternidad ya estando embarazada. Realmente el periodo es de 9 meses. Entonces la póliza tiene que tener 10 meses de vigencia desde la fecha de contratación a la fecha de nacimiento del bebé. Entonces, con eso cumple con las condiciones para que la póliza te pueda dar la ayuda de maternidad, ¿no? Entonces, ese también tiene un periodo de espera, ¿no? Y los 4 años, que es la única, es el tema del SIDA, que ya no es algo tan común, pero al final sí es el periodo de espera más alto, ¿no? Jorge, hablando de deducibles, cuando uno hace una compra, o si yo te quiero hacer una compra de una póliza de gastos médicos, ¿qué deducible me recomiendas? O sea, bajito, mediano, alto, ¿cuál recomiendas tú? Mira, yo creo que ahí, pues obviamente está, la decisión la toma el cliente. Nosotros creemos que dependiendo de las posibilidades es el deducible que tú quieras escoger. Porque al final es lo que tú vas a aportar. Hay clientes que no les gusta aportar algo alto. Dicen, no, yo quiero que desde el primer momento, cuando me pase algo, pues bájame el deducible y obviamente no quiero pagar mucho. Y eso obviamente repercute en el costo de la póliza, ¿no? Se va a hacer más cara. O sea, a ver, si yo tengo un deducible alto, ¿mi póliza es más cara? No. Entre más alto tu deducible, más baja tu Más baja, costo. es así, inverso. Porque al Okay. final es que va en proporción de entre más yo le tengo que aportar a la hora de una enfermedad al pagar primero, pues obviamente baja tu costo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros tratamos de decirle al cliente o de sugerirle es, oye, contrata un deducible alto y metemos una cobertura que se llama cero deducible por accidente, que esa es en caso de un accidente, te caíste, te fracturaste, tuviste a lo mejor un choque leve, pero tienes que ir al hospital, ese deducible que contrataste alto se vuelve cero y solo va a estar sujeto para el tema de una enfermedad. Nosotros la verdad es que el tema de la póliza de gastos médicos mayores siempre la hemos visto desde un punto de vista patrimonial. Es como, oye, te quiero ayudar a blindar que si te llega a pasar algo y tienes un accidente, estás cubierto. Y si te llegas a tener una enfermedad, pues obviamente estamos hablando de enfermedades graves. A lo mejor no está hecha para cubrir pues un dolor de cabeza o que me duele el estómago. O sea, es todo ese tipo de gastos, si no pasan el deducible, pues tú lo tienes que cubrir. Pero realmente creemos que vale mucho la pena que suban el deducible, obviamente como sugerencia nada más, para que tu costo de la póliza no sea tan alto. Jorge, ¿dónde puede contactar uno a Palomino Flores para contratar un seguro de gastos médicos? Mira, invitamos a cualquier persona que si quiere nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, nuestra página web. Por aquí les vamos a pasar toda la información de dónde, los teléfonos, correo electrónico, y con mucho gusto podemos agendar una cita, explicarles pues de forma más personalizada qué es lo que pueden obtener en el tema de una póliza de gastos médicos. Obviamente hay un tema de suscripción donde se tiene que hacer una solicitud,
se preguntan muchas cosas sobre su salud y con eso establecemos una buena póliza, obviamente basada en sus posibilidades y en lo que les gustaría que cubriera, ¿no? Entonces, ¿qué información tiene uno que tener? ¿Es cuánto gano? No, no ¿no? es por el, fíjate que no. Más bien en el tema de la solicitud es pues un poquito sobre qué información, tu peso, medidas, estado de tu salud, qué hábitos tienes, si has tenido ciertas enfermedades. Y al final lo que buscan las compañías es pues que estés sano al momento de contratarla, ¿no? Vale la pena decir que hay una base de datos a nivel nacional donde si tú tuviste alguna operación, algún tratamiento, sale, o sea, entonces normalmente les pedimos que pues de manera muy honorable y honrada nos pongan qué les ha pasado anteriormente, pues nosotros no lo sabemos en ese momento, pero sí normalmente botan esa base de datos y a veces nos piden pues un poquito más de información, ¿no? Si has tenido alguna operación antes de la póliza y ha pasado mucho tiempo, a veces nos piden un poquito más de información del médico que te trató y si estás en buen estado de salud, te la podemos cubrir, ¿no? Y entonces, si yo voy y compro un seguro de gastos médicos familiar, por ejemplo, que quiero incluir a mis papás o a mi hija o a mi esposo, tengo que llevar sus datos, o sea, Así es, su se hace una historial médico. suscripción individualizada, independientemente que todos estén en la misma póliza, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por No, tu gracias a ti, ayuda Elsa. y pues esperamos visitarlos para contratar el seguro de gastos médicos. Muchas gracias.